En la infancia, Leah Roberts, originaria de Carolina del Norte, disfrutó de la compañía de sus padres y dos hermanos mayores, Rever y otro individuo, quienes más tarde la describieron como una joven sociable y relajada, apasionada por el fútbol y la música en vivo. Sin embargo, a medida que avanzaba la adolescencia, su familia se vio golpeada por una serie de tragedias repentinas e inesperadas. Cuando Leah tenía solo 17 años, su padre fue diagnosticado con una enfermedad respiratoria crónica. 3 años después, su madre falleció repentinamente debido a una afección cardíaca no diagnosticada. Leah tuvo que hacer una pausa temporal en la escuela para lidiar con esta situación emocionalmente desafiante. En un triste accidente automovilístico en el otoño de 1998, Leah estuvo a punto de perder la vida, sufriendo un pulmón perforado y un fémur roto, lo que llevó a una cirugía para insertar una varilla de metal en su pierna para ayudar en la recuperación. Algunos meses después, en la primavera de 1999, Leah tomó otra pausa en la escuela para pasar más tiempo con su padre moribundo, quien lamentablemente falleció algunas semanas después, a principios de abril. Curiosamente, estas tragedias tuvieron efectos mixtos en Leah. Mientras se sumergía en cuestiones filosóficas y espirituales, así como en formas de expresión artística para enfrentar su dolor, también enfrentó desafíos significativos, luchando por mantener su rendimiento académico y, finalmente, abandonando la universidad a principios de la década de 2000, solo unos meses antes de graduarse en español y antropología. Buscando un nuevo comienzo, Leah se mudó a la ciudad vecina de Alley. En el día de su 13º cumpleaños, ya estaba viviendo en un pequeño apartamento con su mejor amiga, Nicole. Con frecuencia, Leah pasaba su tiempo en cafeterías locales, donde supuestamente cultivaba una pasión por la escritura. Sin embargo, su verdadera pasión, sin duda, era viajar. Después de 2 viajes independientes por Europa y América Central, Leah desarrolló un serio caso de Wanderlust y satisfizo su deseo de descubrimiento a través de viajes regulares en automóvil con amigos. No es difícil darse cuenta de que la emoción de la exploración era extremadamente terapéutica para Leah, permitiéndole escapar del pasado en busca de lo nuevo. Entonces, el 9 de marzo de 2000, un día que comenzó como cualquier otro para Leah y Nicole, hicieron planes para cuidar a los niños juntas al día siguiente. Parecía que Leah no estaba angustiada ni preocupada por nada en particular, ya que se sentía cómoda haciendo planes para el futuro cercano. Sin embargo, por alguna razón desconocida, alrededor de las 18 horas de esa noche, Leah preparó una maleta, retiró 3,000 pesos de un cajero automático y partió en un viaje en automóvil que, aparentemente, tenía una ruta de aproximadamente 3,000 kilómetros a través de los Estados Unidos. Nicole quedó sorprendida por la partida repentina de Leah, aunque no era inusual que su compañera de cuarto saliera en largos viajes en automóvil. Sin embargo, salir de manera tan repentina estaba definitivamente fuera de su comportamiento habitual. Después de 3 días sin poder ponerse en contacto con Leah, Nicole contactó a la hermana de Leah, Cara, para preguntar si sabía dónde estaba Leah. Preocupada, Cara se unió a Nicole en la búsqueda del paradero de Leah, en busca de pistas sobre dónde podría haber ido. Fue entonces cuando encontraron un sobre que contenía dinero en efectivo y una nota escrita a mano, fechada el 9 de marzo. La nota decía: «Querida Nicole, esto es para cubrir tus gastos mientras estoy fuera. Recuerda que todos ustedes están en nuestros pensamientos y oraciones, y el tiempo pasa rápido. Ten fe en ti misma, ayuda a jefe con la Pascua en casa de Laura, diviértete con los niños y dale mi computadora portátil a Tiro. Envía todo mi amor. Nos vemos pronto. Dile a Cara que no se preocupe, incluso si encuentra galletas en el congelador. Con amor, Leah». Bajo el texto principal, había algunos añadidos garabateados. Algunos de estos añadidos mencionaban: «No voy a quitarme la vida. Soy todo lo contrario». Recuerda a Jack Kerouac, On the Road,
haciendo referencia a uno de los autores favoritos de Leia, Jack Kerouac, quien escribió un libro llamado On the Road, detallando sus viajes en automóvil por los Estados Unidos. Esta referencia sirvió para convencer aún más a las personas cercanas a que Leia simplemente partió en un viaje en automóvil improvisado, una opinión compartida por una amiga llamada Janine. Janine conoció a Leia en una visita a su cafetería favorita, y ambas se acercaron debido al amor que compartían por la escritura de Jack Kerouac. Recordando la última conversación que tuvieron, Janine mencionó que Leia actuaba de manera extraña, pero también relató que Leia había expresado el deseo de visitar el Desolation Peak en el condado rural de White, en Washington, un lugar mencionado en la autobiografía de Jack Kerouac, Dharma Bums. Cara, tomando la iniciativa debido a la procuración que tenía sobre su hermana Leia, otorgada mientras Leia mochileaba en Costa Rica, tenía la capacidad de acceder a los registros bancarios de Leia y utilizar las transacciones en cajeros automáticos para rastrear su recorrido. Parecía que Leia se dirigía hacia el oeste, saliendo de allí, Carolina del Norte, pasando por California y luego hacia el norte hacia el Desolation Peak, ya que lo había mencionado previamente. La cohesión en el pensamiento de Leia, demostrada por su nota y sus acciones, alentó a aquellos preocupados por ella. Sin embargo, la partida repentina de Leia seguía siendo profundamente preocupante para aquellos que la conocían. Estaban ansiosos por su regreso seguro. 9 días después de la desaparición de Leia, durante la tarde del 19 de marzo, un hombre llamado Lionel Packer y su novia estaban corriendo en el Parque Nacional Mount Baker, en Washington. En un punto de la carrera, Lionel notó una prenda de vestir colgada en un árbol y, al investigar, descubrió un vehículo abandonado en un barranco al borde de la carretera. El Jeep Cherokee de 1993 estaba gravemente dañado, rodeado de ropa y pertenencias personales desordenadas. Había mantas colocadas en las ventanas, como si alguien hubiera acampado dentro del automóvil, pero el vehículo estaba vacío cuando lo encontraron. Basándose en la magnitud de los daños, las autoridades creían que el Jeep se movía a una velocidad de 48 a 64 km/h cuando chocó contra el barranco y volcó varias veces. Si alguien estuviera dentro, habría sufrido graves lesiones o habría fallecido. Sin embargo, no había rastros de cabello ni sangre, el cinturón de seguridad no estaba ajustado y no había signos de que alguien hubiera golpeado la cabeza contra el volante o el parabrisas. Estos detalles brindaron algo de esperanza a quienes esperaban el regreso seguro de Leia. Después de la recuperación del Jeep de Leia, 2 equipos completos de búsqueda y rescate exploraron la zona circundante, utilizando perros rastreadores y un helicóptero. Desafortunadamente, no encontraron ningún rastro de la persona desaparecida. Durante la búsqueda en el Jeep, se encontraron 2.500 pesos escondidos en unos jeans de Leia, junto con varios contenedores de comida vacíos. Sin embargo, 2 elementos específicos dejaron profundamente preocupados a los seres queridos de Leia. El primero fue una caja de madera decorativa que contenía una entrada para una proyección de la película American Beauty. El hecho de que un objeto tan simple estuviera en una caja decorativa indicaba que la entrada tenía un valor sentimental significativo para Leia. Sin embargo, no estaba claro por qué lo había llevado consigo en su viaje en automóvil a través del país. El segundo elemento preocupante que se encontró en el Jeep de Leia fue el anillo de bodas de su madre, que Nicole describió como sagrado para Leia. Nuevamente, no estaba claro por qué Leia había elegido llevar este anillo consigo. Esto desconcertó profundamente a los investigadores, especialmente porque el Jeep de Leia estaba tan cerca de la carretera que era muy improbable que se hubiera alejado en el bosque. Un investigador planteó la teoría de que Leia pudo haber conseguido un viaje en busca de ayuda, una idea respaldada por varios informes de avistamientos de ella en todo el estado de Washington en los días posteriores a su desaparición. Un hombre afirmó haber visto a una joven que se parecía a Leia en una estación de servicio Texaco en Everest, a unas 112 km al sur del lugar donde se encontró el Jeep.
Según él, Leía parecía desorientada y no tenía idea de quién era ni de dónde vivía. Sin embargo, antes de que él pudiera ofrecer ayuda, subió a un taxi y desapareció. Otras personas informaron haber visto a Leía en una cafetería y en una estación de tren en Belén, al norte del lugar donde se abandonó el jeep. Estos avistamientos alimentaron la esperanza de que Leía aún estuviera viva y buscando ayuda. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos de los equipos de búsqueda y de las investigaciones en curso, el paradero de Leah Roberts sigue siendo desconocido hasta el día de hoy. Permanece desaparecida, dejando a su familia y amigos con preguntas angustiantes sobre lo que sucedió durante ese fatídico viaje en automóvil. El caso de Leah Roberts sigue siendo un misterio sin resolver y una triste historia de desaparición. Estábamos en el final del verano de 2011, a punto de celebrar mis 19 años, pasando el tiempo con mi mejor amigo, que era unos años más joven que yo. Vivíamos en una zona rural en el suroeste de Virginia, a unos 15 minutos de la pequeña ciudad de Mount Harry en Carolina del Norte. En esta región, la mayoría de los lugares cerraban a las 22 horas, lo que nos obligaba a buscar formas de entretenernos por nuestra cuenta. Por suerte, siempre encontrábamos maneras de divertirnos. La noche comenzó de manera inofensiva. Primero fuimos al centro comercial y luego dimos vueltas por las calles en busca de chicas, algo que cualquier adolescente haría. Cuando eso no funcionó, decidimos ir a jugar a los bolos hasta que cerraran. Luego, dimos un paseo por la calle principal poco antes de la medianoche, pretendiendo ser los chicos valientes que pensábamos ser, caminando por callejones y pasajes. A pesar de que no nos sentíamos en peligro, ya que la región tenía una baja tasa de criminalidad, algo en la situación nos hacía sentir incómodos. Después de explorar todas las calles y aburrirnos, decidimos ir al Waffle House, que era prácticamente la única opción de comida nocturna en ese momento. Después de comer y hacer una breve parada en Walmart, aún no estábamos listos para regresar a casa. Así que comenzamos a conducir por las carreteras rurales de la región. Esto no era inusual para nosotros, ya que en esa zona solíamos crear nuestra propia diversión, y conducir por la noche siempre era una de nuestras elecciones. La carretera en la que estábamos ahora, quizás la había recorrido una vez durante el día, pero no teníamos muchas razones para transitar por allí. Al principio, la carretera estaba pavimentada, pero después de unos kilómetros, se convertía en una carretera de tierra, como muchas otras en la región. El condado no prestaba mucha atención a esta carretera, ya que estaba en una ubicación remota y tenía muy pocas casas. Además, la carretera solía ser intransitable en caso de fuertes lluvias, lo que requería que condujéramos con precaución. Dado que no estábamos familiarizados con la carretera, avanzábamos lentamente, pero siempre atentos a nuestro entorno. La carretera se parecía a muchas otras que habíamos recorrido a esa hora de la noche. En esta región, las carreteras estaban prácticamente vacías por la noche, con solo unas pocas casas dispersas a lo largo del camino. Estábamos seguros de que no encontraríamos mucho tráfico. El paisaje estaba dominado por densos bosques, con la carretera pasando al pie de una pequeña montaña. Por la noche, era fácil pasar por alto las escasas casas a lo largo de la carretera. Probablemente habríamos pasado junto a ella sin darnos cuenta si no hubiéramos notado, de reojo, una luz encendida. Ambos miramos en dirección a la luz y notamos a un hombre parado bajo la iluminación de un porche de una casa. No pudimos ver detalles, pero estaba claro que nos estaba observando. Permanecía completamente inmóvil, excepto por la cabeza, que seguía nuestros movimientos con la mirada. Aunque experimentamos un breve escalofrío, tratamos de no pensar demasiado en ello. Supusimos que era alguien que había salido a fumar un cigarrillo, una peculiaridad que nos hizo sentir incómodos. A pesar de la extrañeza de la situación, nada inusual ocurrió con el hombre que nos observaba y seguimos nuestro camino, dejándolo atrás. La sensación de incomodidad se desvaneció a medida que avanzábamos. Poco a poco,
aumentamos la velocidad, ya que la tensión disminuyó con la distancia que nos separaba de la casa del hombre. En minutos, llegamos al final de la carretera de tierra y volvimos a la carretera pavimentada, que yo conocía muy bien ya que la recorría con frecuencia. Doblamos a la derecha y nos sentimos más relajados, sabiendo que podíamos acelerar sin preocupaciones. Continuamos nuestro viaje, disfrutando de las impresionantes vistas que ofrecía la carretera, serpenteando por la cima de una pequeña montaña y brindando hermosas vistas de la ciudad a continuación. Después de unos tranquilos kilómetros, llegamos al final de esa carretera panorámica y giramos nuevamente hacia mi casa. Esta carretera estaba más arbolada que la anterior, pero la conocía mucho mejor, ya que la había recorrido miles de veces a lo largo de los años. A medida que avanzábamos hacia la carretera principal, vimos algo en la distancia, en dirección a los faros que iluminaban el camino. La presencia de ciervos era común en la región, por lo que inicialmente pensamos que se trataba de uno de ellos y redujimos la velocidad como medida de precaución. Sin embargo, a medida que nos acercábamos, nos dimos cuenta de que la figura era mucho más grande que un ciervo típico. Aunque ocasionalmente veíamos ciervos albinos, esa posibilidad aún estaba en nuestras mentes. A medida que nos acercábamos, la figura se reveló claramente como un ser humano, inclinado, caminando en el carril izquierdo de la carretera, como era de esperar. Miré a mi amigo cuando preguntó qué estaba haciendo esa persona, caminando sola a esa hora de la noche. Miré de nuevo hacia la figura y finalmente pude ver a una mujer mayor, con cabello gris y despeinado. Llevaba una camiseta y pantalones blancos. Permaneció de espaldas a nosotros hasta que estuvimos a unos 15 metros de ella, momento en el que finalmente se volvió. Tuvimos nuestra primera visión de su rostro en la penumbra. No puedo afirmar que estuviera bajo la influencia de sustancias o drogas, pero había algo en su apariencia que sugería eso. Sus ojos tenían profundas cavidades con ojeras oscuras y el cabello parecía aceitoso, complementado por una piel visiblemente envejecida. Aunque no podía determinar con precisión su edad, me atrevería a decir que tenía entre 40 y 50 años. Sin embargo, lo que nos inquietó aún más fue el hecho de que levantó las manos en el aire y comenzó a saludar de manera frenética, al mismo tiempo que corría hacia nosotros. A medida que se acercaba, notamos manchas de sangre seca en su camiseta y pantalones, además de algo que se asemejaba a un cuchillo grande en una de sus manos. No teníamos idea de lo que quería o que la motivaba, pero cualquier pretensión que tuviéramos de ser los jóvenes valientes que pensábamos ser se evaporó instantáneamente. Sin dudarlo, aceleramos y no redujimos la velocidad hasta que llegamos a la carretera principal. Estábamos tan aterrados por la situación que lo que normalmente habría sido un viaje de 5 minutos hasta mi casa se convirtió en un desvío de 35 minutos, simplemente debido al absurdo pensamiento de que ella podría seguirnos hasta allí. En comunidades pequeñas como la nuestra, es casi inevitable conocer a la mayoría de las personas, o al menos reconocerlas. Sin embargo, nunca habíamos visto a esa mujer antes y desde entonces nunca más la encontramos. Estuvimos atentos a las noticias locales con la esperanza de encontrar alguna historia sobre una mujer ensangrentada que hubiera sido encontrada, pero nunca escuchamos nada. No podemos concebir una explicación plausible para el motivo de que ella estuviera caminando sola en las carreteras en esas condiciones, con sangre en la ropa y un cuchillo en la mano. Teniendo en cuenta todos los riesgos, ya sea por un enfrentamiento con seres humanos o animales, que ella enfrentaría al salir en esa situación, es un enigma que sigue sin resolverse. Hasta el día de hoy, vivo con mi esposa en esa tranquila carretera en la montaña, ubicada entre las dos carreteras donde ocurrieron estos incidentes. Uso la última carretera casi todos los días, pero nunca he visto señales de esa extraña mujer desde esa noche. A principios de este año, hubo una gran operación policial relacionada con drogas y peleas de gallos cerca de la casa del hombre que nos estaba observando. Aunque no podemos afirmar con certeza que esa era la misma casa, es imposible no preguntarse si el hombre estaba haciendo guardia en la propiedad esa noche.
En cuanto a la mujer, solo espero nunca cruzar su camino nuevamente. Durante las festividades de fin de año, decidí visitar a mi familia y emprendí un viaje de ida y vuelta a la casa de mis padres, planeando pasar un poco más de una semana con ellos. La partida ocurrió en una tranquila tarde de martes, aproximadamente a las 15 horas. Inicialmente, mi viaje consistió en una hora de conducción por las concurridas calles de la ciudad, seguida por otra hora atravesando los barrios suburbanos, hasta que finalmente llegué a una larga y sinuosa autopista. A medida que el reloj avanzaba, la noche caía y el cansancio comenzaba a apoderarse de mí. Para combatir el sueño, decidí apagar la música que, en lugar de mantenerme alerta, me estaba volviendo más somnoliento. Mientras luchaba por mantener los ojos abiertos, noté una pequeña luz centelleando en la carretera por delante. Era simplemente el reflejo de mis luces brillando en un vehículo estacionado en el arcén. A pesar de parecer abandonado, el interior estaba sumido en la oscuridad, con las ventanas tintadas. La perspectiva de quedar atrapado en un lugar tan remoto era aterradora, especialmente teniendo en cuenta que la ciudad más cercana estaba a una hora de distancia. Continué mi viaje, manteniendo los ojos abiertos en busca de cualquier señal de peatones al borde de la carretera. Sin embargo, minutos después, observé otra fuente de luz, esta vez en el espejo retrovisor. Era una luz tan intensa que apenas podía discernir el vehículo en sí, solo sus luces brillantes. Parecía acercarse rápidamente, así que reduje la velocidad para permitir que me adelantara. Sin embargo, mi progreso se vio interrumpido abruptamente cuando vi algo por delante, un vehículo estacionado en medio de la carretera, bloqueando completamente el paso. Todas las luces estaban apagadas, lo que hacía que el vehículo fuera casi imperceptible hasta que estuve prácticamente junto a él. Actuando por instinto, detuve inmediatamente mi vehículo, pero las luces brillantes en el espejo retrovisor continuaron acercándose, acompañadas del sonido de las puertas del automóvil abriéndose y cerrándose. Cuando finalmente miré a mi alrededor, me di cuenta de al menos 3 personas corriendo hacia mí. Una abrumadora sensación de pánico se apoderó de mí y salí de la carretera, adentrándome en la densa vegetación junto a la autopista, con la esperanza de rodear los obstáculos y regresar al otro lado de la carretera, evitando así los vehículos que bloqueaban mi camino. En ese momento, estaba tan concentrado en evitar chocar contra los árboles o quedar atrapado que apenas me di cuenta si los agresores me estaban persiguiendo o no. Mientras maniobraba a través de la vegetación, aproximadamente 10 segundos después de haber dejado la carretera, escuché un disparo de arma de fuego, que alcanzó algo frente a mí. Mi cuerpo temblaba de miedo y pánico. En un momento de desesperación, mi manejo impreciso resultó en una colisión con el costado de un árbol mientras intentaba volver a la carretera. Otro disparo resonó, esta vez alcanzando la parte trasera de mi auto. Cuando finalmente pude volver a la carretera y ganar suficiente distancia del lugar del incidente, me di cuenta de que era imperativo buscar ayuda. Sin embargo, al intentar llamar a la policía, mi celular estaba completamente sin señal. Conduciendo a una velocidad mucho mayor que el límite permitido, consciente de que no había ayuda ni seguridad en las cercanías, finalmente, después de una tensa conducción de 10 minutos, obtuve señal suficiente para contactar a las autoridades. Por suerte, los agresores no parecían haber continuado su persecución después del incidente, aunque nunca fueron localizados, hasta donde yo sé. La situación generó profundas preocupaciones, ya que la forma en que estaban preparados en medio de la nada y dispuestos a usar armas sugería que podrían estar planeando algo mucho más siniestro que un simple robo. Como conductora de camión, la precaución es mi compañera constante en la carretera. Comprender que un solo descuido, aunque sea por unos breves segundos, puede desencadenar consecuencias gravísimas es fundamental. Esta advertencia no es hipotética, se basa en una experiencia que marcó mi vida de manera indeleble. En una ocasión,
mientras me encontraba estacionada en una área de descanso rutinaria, efectuando las inspecciones de rigor en mi vehículo, advertí algo que me pareció fuera de lo común, la presencia de un individuo extraño deambulando por el aparcamiento de camiones. En ese momento, no le di mayor trascendencia, ya que me preparaba para retomar mi viaje en breve. Una vez que me aseguré de que todo estuviera en perfecto estado, me encerré en la cabina, asegurando las puertas, y me dispuse a pasar un par de minutos en mi teléfono celular, eligiendo un podcast que me acompañaría en la travesía que tenía por delante. La jornada continuó de manera rutinaria durante las próximas horas, hasta que llegó el momento de detenerme en una gasolinera para llenar el tanque del lado del conductor. En ese instante, estaba completamente ajena a cualquier eventualidad. Sin embargo, mientras me encontraba en el otro extremo, ordenando el espacio en el asiento del pasajero, me pareció escuchar el sonido de la puerta de mi camión siendo abierta y cerrada. Esta interrupción abrupta en mis actividades me llevó a interrumpir el proceso de abastecimiento y a examinar mi entorno, incluso dentro de la cabina, para verificar si había alguien más allí, pero no observé nada inusual. A pesar de ese episodio, decidí dejarlo de lado y proseguir con la tarea que tenía entre manos, aunque en mi interior resonaba una alarma que me instaba a ser más meticulosa en el cierre seguro de las puertas, incluso cuando la detención era únicamente para cargar combustible. Una vez completado el proceso de abastecimiento, ingresé al área de servicios para comprar algo de comer y utilizar el baño. Al regresar a la carretera, todo parecía estar en orden hasta que recorrí unos cuantos kilómetros adicionales. De súbito, sentí una presión fría y afilada en mi garganta, acompañada por la sensación de una mano sucia apretando mi cuello. Mi corazón dio un vuelco y, en un abrir y cerrar de ojos, mi campo de visión se redujo al mínimo. Una voz masculina, casi susurrante, llegó a mis oídos con un mandato inquietante: apaga la radio y detén el vehículo. En ese preciso instante, mi mente se llenó de incertidumbre y un miedo paralizante. La razón era evidente: no podía pedir ayuda a través de la radio, y mi teléfono celular, que yacía en mi bolsillo, estaba fuera de mi alcance. Maniobrar de manera arriesgada en la carretera tampoco ofrecía una solución viable a tan delicada situación. Aquel hombre, cuyo propósito estaba aún por revelarse, me obligó a obedecer sus órdenes. No podía permitirme tomar decisiones precipitadas. Apreté los dientes y ejecuté cada instrucción que él dictaba, pues la posibilidad de pedir auxilio a través de la radio estaba fuera de mi alcance, y acceder al celular en mi bolsillo se me antojaba una tarea titanesca en ese contexto. Con cautela, manejé mi vehículo de acuerdo a sus demandas. Sin embargo, más allá de la tensión y el miedo, un pensamiento seguía latente en mi mente: necesitaba encontrar una manera de recuperar el control de la situación. Mientras continuaba obedeciendo las directrices de este extraño, aproveché la oportunidad para considerar las posibilidades. Recordé que dentro de la cabina había elementos que podrían servirme en mi lucha por la supervivencia. Pero el dilema residía en cómo alcanzarlos sin alertar al intruso de mis intenciones. A medida que avanzábamos por la carretera, la urgencia aumentaba, y con ella la determinación de encontrar una solución a mi desventajosa situación. En un momento de inmersión total en el estruendo de mis pensamientos, un escalofrío recorrió mi espalda cuando ese mismo hombre, el mismo que había visto como sospechoso en una parada previa, afianzó su control sobre mí. Su apariencia, si cabe, resultaba aún más inquietante de cerca, pero había llegado a un punto de no retorno en su propósito. ¿Cómo había logrado ingresar sigilosamente a mi camión mientras yo realizaba una rutinaria parada para abastecer? La respuesta solo podía indicar que planeaba algo macabro. El hombre, cuya identidad aún desconocía, me ordenó que ascendiera a la cama del camión y que no intentara nada. Sus palabras retumbaron en mis oídos, provocando una oleada de desesperación. «Solo necesito que estés quieta», musitó con una sonrisa que heló mi sangre.
Mi respuesta inmediata fue una oleada de náuseas, pero logré contenerlas. Su mano, que mantenía la cuchilla cerca de mi garganta, se aferró a mi brazo en un gesto amenazante, mientras intentaba arrastrarme hacia la parte trasera del vehículo. Sin embargo, una chispa de esperanza parpadeó en medio de la oscuridad que rodeaba la situación. Sabía que había un escalón que debía sortear para llegar a la cama del camión. En ese instante, aproveché mi posición ligeramente más baja que la suya para tomar una decisión trascendental. Con un movimiento rápido y certero, agarré su mano que sostenía la cuchilla y, en un acto de desesperación, le propiné una patada en la entrepierna. La sorpresa se reflejó en su rostro mientras retrocedía momentáneamente y su mano soltó la cuchilla. En un último y desesperado intento por recuperar el control, me giré de costado y lo pateé lejos de mí, provocando que cayera al suelo del asiento del conductor. Mi mente trabajó a una velocidad asombrosa mientras analizaba las opciones que tenía a mi disposición. Una idea brillante surgió en mi mente: debía utilizar lo que estaba a mi alcance para salvar mi vida. Mi instinto prevaleció y, en un acto audaz, solté por completo la puerta y la arrojé hacia él, quien luchaba por recuperar su equilibrio. La sorpresa y la inercia lo arrojaron fuera de la cabina y hacia la carretera. No llegó a tocar el suelo, ya que un vehículo que circulaba a alta velocidad pasó justo en ese momento. El destino había intervenido de manera inesperada, y el agresor chocó de frente contra el parabrisas de ese vehículo, conducido por un espectador inocente. El caos y la confusión se apoderaron de la situación en un abrir y cerrar de ojos. El agresor resultó gravemente herido por el impacto, y el conductor del vehículo que había intervenido, un joven de unos 20 años, estaba evidentemente conmocionado. Su expresión denotaba una mezcla de sorpresa y temor ante el evento inesperado. Comunicarle que había impactado a un individuo peligroso, y no a una simple camionera, representó un desafío. Sin embargo, su asentimiento a mis palabras confirmó que entendía la delicadeza del asunto. Este incidente, aunque me permitió sobrevivir, conllevó consecuencias significativas en mi vida. Perdí mi empleo en su totalidad, una realidad amarga que coincidió con el periodo de confinamiento en el que quedé sin trabajo. Desde entonces, he enfrentado dificultades para encontrar otra empresa que me ofrezca un nuevo contrato de transporte. Mi historial, marcado por este incidente, ha complicado mis esfuerzos en busca de una oportunidad laboral. Mi familia, preocupada por mi seguridad, me ha instado a buscar un trabajo más seguro y alejado de los camiones. Sin embargo, mi amor por esta profesión y mis 15 años de experiencia como conductora de camión me impulsan a perseverar. Este evento no debe definir mi futuro, ya que no fue más que un lamentable desliz en una carrera marcada por la responsabilidad y la profesionalidad. La determinación por recobrar mi lugar en la carretera sigue ardiendo en mi interior, y estoy dispuesta a superar cualquier obstáculo que se interponga en mi camino.